¿Alguna vez te has sentido agotado por dar demasiado? Ser siempre comprensivo, siempre disponible, siempre diciendo que sí, puede parecer virtud, pero también puede ser la puerta a tu destrucción emocional. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no es solo una advertencia, es una instrucción divina. Tu corazón no es un vertedero de abusos, ni una fuente inagotable para quienes solo saben tomar. Hoy veremos cómo ser demasiado bueno con las personas equivocadas puede llevarlas al límite, y a ti también. Te mostraremos cómo poner límites santos, reconocer cuándo tu bondad se ha convertido en debilidad y cómo cuidar tu alma sin dejar de reflejar el amor de Dios, porque el verdadero amor también sabe decir no. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde pequeños nos enseñan que ser buenos con los demás es una virtud, que hay que ceder, perdonar, dar oportunidades, callar para no herir, aguantar para no molestar. Y durante años muchos han confundido eso con obedecer a Dios. Pero ¿y si te dijera que esa bondad mal entendida está drenando tu alma? ¿Y si esa manera de vivir complaciendo a todos, siempre accesible, siempre diciendo que sí, es la razón por la que te sientes constantemente agotado, ansioso o incluso vacío? El problema no es tu bondad. El problema es cuando tu bondad deja de ser fruto del Espíritu y se convierte en una forma de esclavitud emocional. Y sí, puede parecer duro, pero es una verdad que muchos necesitan oír. Estás permitiendo que otros se alimenten de una versión distorsionada de tu amor, y eso no es lo que Dios desea para ti. Proverbios 4:23 nos da una clave espiritual fundamental. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no se refiere solamente a las emociones. Es una orden directa de Dios para proteger lo más sagrado que tienes: tu propósito, tu paz, tu llamado. Pero cuando tu deseo de ser buena persona te lleva a dejar de poner límites, a permitir el abuso emocional, a tolerar actitudes destructivas, entonces no estás obedeciendo a Dios, sino al miedo, a la culpa o a una necesidad de aceptación. Lo más fuerte es que muchas veces crees que estás haciendo lo correcto, pero no lo estás. Lo que estás haciendo es entregando tu corazón sin filtro, sin discernimiento, sin dirección divina. Y ahí es donde el enemigo encuentra la grieta perfecta para sembrar agotamiento, frustración, confusión. Jesús es el mayor ejemplo de amor que tenemos, pero si observamos su vida con atención, también veremos que Jesús nunca fue accesible en el sentido humano del término. Él amaba, sí; sanaba, sí; enseñaba, sí; pero también se apartaba, también guardaba silencio, también dejaba a las multitudes para orar solo, también decía no. En Juan 7:6, cuando sus propios hermanos le insistían que se mostrara públicamente, él respondió: mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier tiempo es bueno. Jesús no se dejaba manipular por presiones externas, ni siquiera por las personas más cercanas. Él vivía guiado por el tiempo y la voz del Padre, no por las demandas del entorno. Muchas personas piensan que amar es permitir, que si amas debes callar, que si eres buena cristiana, entonces jamás debes decir que no, jamás debes defenderte, jamás debes retirarte. Pero eso no es amor bíblico. Eso es una distorsión del amor. En Lucas 4:42 leemos que cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba y llegaron hasta donde él estaba. Trataban de impedir que se fuera, y sin embargo, él se fue, porque no todo lo que otros desean de ti es voluntad de Dios, incluso cuando las intenciones parecen buenas, incluso cuando lo que te piden parece legítimo. Jesús no se dejaba atrapar por la necesidad de los demás. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has permanecido en lugares donde ya no hay paz, solo por no herir? ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando sabías que Dios te decía que no? Hay una frase que se repite mucho: es que no quiero ser mala persona.
pero ser firme no es ser malo. Decir que no, no es ser cruel. Y alejarte de personas que solo te buscan para drenarte no es falta de amor, es obediencia espiritual. El apóstol Pablo lo tenía claro. En Gálatas 1:10 escribió: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta declaración debería retumbar dentro de nosotros cada vez que sentimos culpa por poner un límite. Cada vez que creemos que amar significa permitir todo, ceder siempre, callar siempre, aguantar siempre. Porque ese tipo de bondad que agota no viene del cielo, viene del miedo a perder la aceptación de los demás. Viene de un amor sin sabiduría, y el amor sin sabiduría deja de ser amor. Muchos piensan que están haciendo el bien al cargar con todo, que su entrega desmedida es reflejo de santidad. Pero ¿qué pasa cuando esa entrega ya no viene del espíritu, sino de la necesidad de que te necesiten? ¿Qué pasa cuando tu ayuda constante comienza a reemplazar el lugar que Dios debería tener en la vida del otro? Lo que ocurre es que sin darte cuenta, te conviertes en el sostén emocional de personas que deberían estar dependiendo de Dios, no de ti. Y cuando tú faltas, ellos colapsan, no porque tú seas indispensable, sino porque tú ocupaste un lugar que no te correspondía. Esas personas no están creciendo, no están siendo transformadas, solo están acostumbradas a consumir tu energía, tu tiempo, tu paciencia, y tú te estás quedando vacía. Esto le pasó a Moisés en Números 11. El pueblo de Israel se quejaba una y otra vez, y Moisés, en su deseo de guiarlos bien, llegó al punto de quebrarse. Le dijo a Dios: ¿por qué me has cargado con todo este pueblo? ¿Acaso soy yo su padre para que me pidas que los lleve como quien lleva a un niño en brazos? Números 11:12. Moisés estaba agotado, y no por falta de fe, sino por un exceso de responsabilidad mal canalizada. Él pensaba que era su tarea resolver todo, pero no lo era. Dios tuvo que intervenir y repartir la carga con otros 70 ancianos, porque ni siquiera el líder más ungido puede cargar solo con las necesidades emocionales de un pueblo entero, mucho menos tú. Estás diseñada para amar, sí, para servir también, pero no para ser la solución de todos, no para quedarte en relaciones donde te usan, te manipulan o te agotan, no para callar siempre, sonreír siempre y aguantar siempre. Eso no es madurez espiritual, eso es autosabotaje espiritual. Y el enemigo lo sabe. Sabe que si no puede destruirte con tentaciones evidentes, lo hará con algo más sutil: el cansancio disfrazado de servicio, la culpa disfrazada de bondad, la esclavitud emocional disfrazada de entrega cristiana. Jesús dijo en Mateo 11:30: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si lo que estás llevando te está rompiendo, entonces no es de Dios, porque cuando es Él quien guía tu entrega, hay paz, hay dirección, hay descanso. Pero cuando es el alma la que guía, hay caos, agotamiento, desgaste. Y no importa cuánto ores, si no decides cambiar la raíz del problema, estás dando más de lo que Dios te pidió dar. Estás diciendo sí cuando deberías decir no. Estás permitiendo cosas que Dios ya te mostró que no son saludables. Y sigues ahí, con una sonrisa, pero rota por dentro. No estás llamada a ser mártir de las emociones ajenas. Estás llamada a ser columna de verdad, templo del Espíritu Santo, embajadora del reino. ¿Cómo vas a sostener a otros si tú misma te estás cayendo por dentro? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si tienes 1000 voces alrededor diciéndote qué hacer, qué dar, cómo responder? En el desorden no se escucha la voz de Dios, solo ruido. Y Dios quiere hablarte, quiere darte descanso. Pero primero necesitas aceptar que tu bondad mal entendida te está alejando de la plenitud que Él tiene para ti. Recuerdo una mujer que siempre estaba para todos. Su teléfono sonaba todo el día, consejos aquí, favores allá,
palabras de aliento para unos, oraciones para otros. Siempre decía que sí, hasta que un día colapsó. Su cuerpo dijo basta, su alma también. Y lo más duro fue darse cuenta de que cuando ella cayó, muchos de los que la rodeaban simplemente desaparecieron. No estaban para levantarla, solo estaban mientras podían tomar de ella. En ese momento entendió lo que nunca había querido aceptar: que ser buena no significa entregarlo todo hasta perderse a uno mismo, que amar también implica saber cuándo detenerse, cuándo guardar silencio, cuándo retirarse. Y ahí comenzó su sanidad. Aprendió a cuidar su corazón, a proteger su paz, a escuchar primero a Dios antes que a las demandas externas. Y desde ese lugar de restauración volvió a servir, sí, pero con sabiduría, con dirección, ya no como esclava emocional, sino como hija de Dios guiada por su espíritu. Y hoy su vida refleja esa paz que solo tienen quienes han aprendido a amar sin perderse. Tú también puedes hacerlo. Dios no te diseñó para agradar a todos, te diseñó para obedecerle a Él. Y a veces obedecer a Dios significa decepcionar a otros. Y eso está bien, porque no todos merecen el acceso que les estás dando. No todos deben estar cerca de tu corazón. No todos tienen la madurez para manejar tu entrega. Y eso no te hace mala, te hace sabia. Recuerda, Jesús no sanó a todos, no consoló a todos, no respondió a todos, pero sí obedeció al Padre en todo. Y tú estás llamada a hacer lo mismo. No vivas esclava de una bondad que Dios nunca te pidió. Vive libre en la verdad, en el amor guiado por el Espíritu, en la paz de saber que puedes amar sin destruirte. ¿Estás lista para comenzar a cuidar tu corazón como Dios te lo pidió? Este es solo el inicio. Aún queda mucho por revelar. Y lo que viene te abrirá los ojos de una forma que jamás imaginaste. Hay una verdad espiritual que, aunque muchos ignoran, está profundamente arraigada en el diseño divino. Los límites son una manifestación directa de sabiduría celestial. No son una barrera egoísta, ni una excusa para alejarse del amor, sino un acto intencional de obediencia. Desde el principio de la creación, Dios mismo estableció límites. Separó la luz de las tinieblas, el mar de la tierra, el día de la noche. Cada elemento fue definido, contenido, distinguido. Génesis 1 revela no solo un acto creativo, sino un patrón espiritual. Donde hay límites, hay orden. Donde hay orden, hay presencia divina. El problema es que muchos han crecido creyendo que poner límites es sinónimo de rechazo o falta de compasión. Pero cuando no hay límites, se pierde el valor de lo sagrado. Dios estableció fronteras incluso en el tabernáculo. Solo ciertos hombres podían entrar y solo en ciertas condiciones. La presencia de Dios no estaba disponible para cualquiera, en cualquier momento, de cualquier forma. No porque Dios fuera egoísta, sino porque la santidad exige estructura. No hay paz sin límites, porque no hay comunión sin respeto. Y quien no respeta tus límites, tampoco respeta el diseño de Dios en ti. En Mateo 5:37, Jesús instruyó: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esta enseñanza no solo apunta a la integridad del lenguaje, sino también a la claridad en las decisiones. Un no claro es más espiritual que un sí forzado. Un no que nace del discernimiento es más santo que un sí motivado por la culpa. Y aún así, ¿cuántas veces la presión emocional, el deseo de agradar o el temor al conflicto nos ha llevado a decir que sí cuando Dios nos estaba llamando al silencio, al retiro, a la negación? Jesús no nos llamó a ser esclavos de las expectativas humanas. Nos llamó a ser discípulos guiados por el Espíritu. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14, 17 da una exhortación que revela el poder de los límites. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Este llamado a separarse no es una invitación al orgullo,
sino una protección para el alma. Es un recordatorio de que la comunión sin discernimiento es contaminación y que hay relaciones, conversaciones y ambientes que, si no se limitan, desvían, contaminan y anulan la unción. En el libro de Nehemías encontramos un ejemplo claro de límites espirituales en acción. Cuando Sanbalat, Tobías y Gesem intentaron detener la obra de la reconstrucción del muro, le enviaron múltiples mensajes a Nehemías para que bajara y hablara con ellos. Nehemías respondió: estoy ocupado en una gran obra y no puedo descender. Nehemías 6:3. No era una excusa, era una conciencia profunda de su misión. Él sabía que detenerse, ceder, negociar o complacer a quienes no compartían su visión era interrumpir lo que Dios le había encomendado. Su negativa fue una forma de adoración. Poner límites fue su forma de honrar el mandato divino por encima de la presión externa. Hay momentos en los que el mayor acto de amor es un límite claro. Jesús mismo, en Mateo 16:23, reprendió a Pedro cuando éste quiso impedirle cumplir su misión. Le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En ese instante, Pedro no representaba al enemigo por su maldad, sino por su falta de alineación espiritual. Jesús no vaciló en corregirlo con firmeza, no le habló desde la emoción, sino desde la verdad. No se preocupó por cómo se sentiría Pedro, sino por preservar la voluntad del Padre, porque el amor no es permisividad, el amor real sabe cuándo decir basta. Poner límites no te hace menos compasivo, te hace más obediente. El enemigo ha engañado a muchos haciéndoles creer que tolerar todo es un acto de santidad. Pero Dios nunca llamó a sus hijos a hacer alfombras, nos llamó a hacer columnas, nos llamó a edificar sobre roca, no sobre arena. Y una casa firme no solo se construye con amor, se construye con estructura, con dirección, con discernimiento. Efesios 4:15 nos enseña a decir la verdad en amor, para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Amarnos significa aceptar lo inaceptable. Amarnos significa exponerte al abuso continuo. Amarnos significa soportar lo que Dios no te llamó a soportar. En los evangelios vemos a Jesús actuando con una precisión espiritual que desconcierta a muchos. No se dejaba manipular ni por halagos, ni por amenazas, ni por urgencias. En Juan 11, cuando Lázaro enfermó, sus hermanas enviaron a Jesús un mensaje urgente, pero él se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No actuó por presión, sino por revelación, porque no todo lo urgente es divino, porque no toda demanda debe ser respondida, porque no todo llamado humano es un llamado celestial. Jesús esperó el tiempo exacto del Padre. Su espera fue parte del milagro. Su negativa momentánea fue parte de la glorificación final. Cada límite que puso, cada distancia que tomó, cada demora que permitió, fue parte de una obediencia total. Así como Jesús actuaba bajo la agenda del cielo, también tú estás llamado a discernir entre la expectativa humana y la voluntad de Dios. No todo el que te necesita tiene permiso divino para acceder a ti. No todo el que te pide algo tiene derecho espiritual sobre tu tiempo, tu energía o tu atención. Hay personas que llegan a tu vida no para construir, sino para consumir. Y si no sabes discernir, terminarás drenado espiritualmente, emocionalmente y físicamente. En Proverbios 25:17 se nos dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que, harto de ti, te aborrezca. Este versículo, aunque simple, encierra una sabiduría poderosa. El exceso de presencia, el exceso de disponibilidad, el exceso de entrega puede destruir incluso lo que comenzó con buena intención. Muchos han sido condicionados por la cultura a pensar que decir que no es falta de amor. Pero en el reino de Dios, un no en el tiempo correcto puede ser la protección que evita una caída. Puede ser la señal que preserva una amistad.
puede ser el muro que protege tu paz. En Isaías 26:3 está escrito: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero esa paz solo habita en un corazón que ha aprendido a cerrar las puertas incorrectas, que ha aprendido que no se puede sostener a todos, salvar a todos, complacer a todos, que solo se puede obedecer a uno, a Dios. El Espíritu Santo no solo da poder para hacer milagros, también da sabiduría para decidir a quién dejar entrar y a quién no. En Hechos 16, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu no se los permitió. Luego quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco los dejó. El mensaje es claro: no todas las oportunidades son asignaciones, no todas las puertas abiertas son caminos de Dios, y no todas las personas que te rodean están alineadas con tu llamado. Saber cerrar el paso a lo que parece bueno pero no es de Dios es una señal de madurez espiritual. Si no pones límites, lo que se filtra por la grieta se convierte en invasión, y una vez que el caos entra, el orden de Dios se desvanece, no porque Él se aparte, sino porque tú le cediste terreno al desorden. Lo que comienza con pequeños actos de tolerancia indebida termina en un estado de desgaste profundo. Por eso, la firmeza no es dureza, la firmeza es reverencia. Es una manera de decir: este templo no está disponible para cualquier espíritu. Esta mente no está abierta a cualquier influencia. Este corazón no es tierra pública, es propiedad del cielo. Los límites no son una barrera que te aísla del prójimo, son una muralla que preserva tu comunión con Dios. Porque cuando te desgastas fuera de su voluntad, lo primero que se apaga es la voz del Espíritu. El cansancio no es el enemigo, pero cuando se acumula por decir sí a lo que Dios dijo que no, se convierte en un obstáculo. En 1 Reyes 19, Elías llegó a tal punto de agotamiento que pidió morir, no porque le faltara fe, sino porque había perdido el equilibrio. Dios no lo reprendió, lo alimentó, lo hizo descansar y luego lo reorientó. Pero todo comenzó con una pausa impuesta, un límite divino para restaurar al profeta. El cielo no te exige que lo des todo, a todos, todo el tiempo. El cielo te pide que escuches, que obedezcas, que disciernas, porque el poder espiritual de los límites no está en el rechazo, sino en la alineación. Cada vez que dices no, guiado por el Espíritu, estás diciendo sí a la voluntad de Dios. Cada vez que te retiras de donde no hay paz, te estás acercando a donde habita la gloria. Cada vez que decides guardar silencio en lugar de justificarte, estás adorando en espíritu y verdad. Esta es la libertad a la que fuimos llamados, no una libertad para hacer lo que otros esperan de nosotros, sino una libertad para obedecer la voz que nos formó. Y esa voz te dice hoy: no temas poner límites, no temas retirar el acceso a quienes no lo valoran, no temas cerrar la puerta a lo que te roba la paz, porque el que cuida tu propósito también te dará la fuerza para sostenerlo. ¿Estás dispuesto a dejar de vivir para complacer y comenzar a vivir para obedecer? Entonces pon límites y hazlo con la seguridad de que Dios está contigo, respaldando cada decisión tomada en verdad. Porque solo cuando cierras lo incorrecto se abre el camino correcto. Y ese camino siempre lleva a su presencia. Hay ocasiones en las que el silencio no es prudencia, es omisión. Y hay actos de amabilidad que no provienen del amor, sino del temor a confrontar. Muchas veces, esa actitud que aparenta comprensión, tolerancia y paciencia es en realidad una falta de discernimiento espiritual. Porque cuando la bondad que ofreces se convierte en un medio para que otro permanezca en su error, no estás ayudando, estás sosteniendo la oscuridad. En esos casos no estás amando como Cristo ama. Estás facilitando que el pecado se acomode sin resistencia. Y cada vez que evitas una palabra que Dios puso en tu boca, cada vez que justificas lo injustificable por no incomodar, estás siendo cómplice de lo que destruye al otro por dentro.
La Escritura es clara en cuanto a nuestra responsabilidad espiritual ante el pecado del prójimo. En Ezequiel 3:18, Dios le dice al profeta: cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si tú no le hablas para que se aparte de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Esta advertencia no fue simbólica ni hipotética, fue una declaración directa de responsabilidad. Guardar silencio ante el pecado no es neutralidad, es participación pasiva. Y en el reino espiritual, la pasividad también tiene consecuencias. El silencio puede tener apariencia de paz, pero cuando callas lo que Dios quiere que hables, ese silencio se convierte en traición a la verdad. Jesús nunca disfrazó la verdad para agradar. Su amor no era complaciente, era firme, santo, penetrante. En Mateo 23 se dirigió con autoridad a los fariseos, llamándolos sepulcros blanqueados y guías ciegos. No lo hizo por crueldad, sino por compasión real. El amor que confronta no lo hace para condenar, sino para despertar. Pero esa confrontación solo es posible cuando el corazón está alineado con la verdad de Dios, no con el deseo humano de evitar conflictos. La confrontación piadosa no es orgullo disfrazado de corrección, es obediencia a la voz de Dios que anhela rescatar a quien se extravía. En Gálatas 6:1, el apóstol Pablo escribió: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La restauración solo es posible cuando hay una intervención consciente. Y para que eso suceda, es necesario reconocer que ser espiritual no significa evitar incomodidades, sino actuar conforme al Espíritu, incluso cuando eso implique decir lo que no quieren oír. No se trata de señalar con soberbia, sino de advertir con temor reverente, porque dejar que el pecado avance sin resistencia no es humildad, es desobediencia. En 1 Samuel 2 se presenta el caso de Elí, el sacerdote, cuyos hijos profanaban el templo de Dios. Elí los reprendía con palabras suaves, pero no ejercía la autoridad que se le había otorgado. Su actitud permisiva no detuvo el pecado. Dios lo consideró responsable de la corrupción que sus hijos provocaron entre el pueblo. Finalmente, Dios declaró juicio no solo sobre ellos, sino sobre toda su casa, diciendo: has honrado a tus hijos más que a mí. 1 Samuel 2:29. Este relato muestra una realidad ineludible. Cuando prefieres la paz con los hombres antes que la fidelidad a Dios, terminas alejándote del propósito que se te confió. La bondad mal dirigida, la que se niega a corregir, la que justifica lo que Dios condena, puede parecer ternura, pero en realidad es una forma de negligencia espiritual. La iglesia de Corinto enfrentó un problema semejante. Toleraban el pecado de inmoralidad entre sus miembros sin disciplina, incluso con orgullo. Pablo los reprendió severamente en 1 Corintios 5 diciendo: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. Él no estaba llamándolos a ser severos por crueldad, sino a restaurar la santidad perdida. Porque cuando se permite que el pecado permanezca sin corrección, se contamina todo el cuerpo. La impureza no se queda contenida, se propaga, y lo que empieza como un acto de aparente compasión, termina como una puerta abierta al juicio espiritual. El Salmo 141:5 contiene una oración poderosa: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un ungüento sobre mi cabeza. Este versículo revela una verdad que trasciende toda cultura. La corrección piadosa es un acto de misericordia. Dios no necesita colaboradores que lo representen con debilidad. Él busca voces que proclamen su verdad con amor, pero con firmeza. Y tú, cuando cedes constantemente por evitar el rechazo, cuando te haces cómplice del pecado por miedo a perder una relación, estás abandonando tu puesto de intercesor y vigilante espiritual.
En Proverbios 27:6 se nos enseña: fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. No hay amor verdadero sin verdad. No hay misericordia real sin corrección. El amor que solo afirma, pero nunca advierte, no es amor, es adulación. El amor bíblico está lleno de verdad, y esa verdad tiene un filo que corta, pero que también sana. Es el bisturí del gran médico, porque la herida que proviene del espíritu no destruye, sino que revela lo que debe ser extirpado para que el alma viva. Y eso solo es posible cuando quien ama también se atreve a confrontar. En Apocalipsis 3:19, el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si Dios mismo nos muestra su amor mediante la corrección, ¿cómo podríamos nosotros amar sin imitar ese modelo? El amor que no reprende, que no advierte, que no pone límites, no está imitando a Cristo. Está imitando al mundo, que define el amor como aceptación incondicional de todo comportamiento. Pero en el reino de Dios, amar es desear la santidad del otro, no su comodidad. Amar es estar dispuesto a ser rechazado con tal de no ser cómplice. Amar es levantar la voz cuando el silencio se convierte en traición. La Escritura nos llama a ser atalayas. En Ezequiel 33, el Señor repite la responsabilidad de advertir al impío: si ves venir la espada y no avisas, la sangre cae sobre ti. El atalaya que calla traiciona su posición. En este contexto espiritual, cada uno ha sido asignado a una esfera de influencia: familia, amistades, comunidades. No estás allí solo para acompañar, sino para interceder, para observar, para hablar cuando sea necesario. Y si permaneces en silencio mientras el pecado se instala, tu presencia ya no es una ayuda, es una aprobación silenciosa. Jesús no solo sanó y predicó, también denunció. No solo restauró, también purificó el templo. No solo consoló, también reprendió. En Apocalipsis 2:3, al hablarle a las iglesias, no titubeó en exponer lo que había que corregir. La iglesia de Tiatira fue reprendida por tolerar a Jezabel, quien seducía a los siervos de Dios a la inmoralidad. Su pecado no fue solamente el de la mujer que enseñaba el error, sino el de los que lo permitían. Y el Señor les advierte con juicio si no se arrepienten. La tolerancia al pecado en nombre de la paz es una ofensa al Espíritu Santo. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no corrige por enojo, sino por amor, y nos llama a reflejar ese carácter en nuestras relaciones. Si no corriges al que amas, lo estás empujando suavemente hacia el abismo. No con violencia, pero sí con omisión. No con maldad, pero sí con silencio. La falta de confrontación puede ser más letal que una ofensa directa, porque quien no es corregido permanece engañado, y quien permanece engañado camina hacia la destrucción sin darse cuenta. El apóstol Santiago concluye su carta con estas palabras en el capítulo 5, versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No hay mayor acto de amor que rescatar a alguien de su error. Y ese rescate no siempre se da con manos extendidas, sino con palabras que confrontan, palabras que sacuden, palabras que provocan arrepentimiento, pero también libertad. Si ves a alguien perseverando en un camino que sabes que lo está alejando de Dios y decides callar para no ser duro, estás priorizando tu imagen sobre su salvación. Estás protegiendo tu comodidad sobre su eternidad. Y esa no es la forma en que fuimos llamados a vivir. La iglesia de Cristo no está llamada a complacer, está llamada a transformar. No está llamada a entretener, está llamada a restaurar.
y la restauración siempre comienza con la verdad. Amar como Dios ama es negarse a ser cómplice de la oscuridad. Es decidir hablar cuando la mentira ha tomado terreno. Es declarar la verdad aun cuando eso te cueste el favor de los hombres. Porque el verdadero favor es el que viene del cielo. Y ese favor se derrama sobre quienes defienden la justicia, aunque estén solos. Sobre quienes proclaman la verdad, aunque les cierren puertas. Sobre quienes prefieren perder relaciones humanas antes que deshonrar la gloria de Dios. Dios te ha llamado a ser una voz que edifica, pero también que corrige. Un instrumento de consuelo, pero también de advertencia. No minimices tu autoridad espiritual. No suavices la verdad que el cielo ha puesto en tu boca. No negocies la santidad por el aplauso de quienes no entienden tu llamado, porque al final solo una opinión importa, y es la del que vendrá a juzgar con justicia. Él es quien observa si fuiste fiel, no solo con tus actos, sino también con tus palabras. Él es quien verá si tu amor estuvo lleno de verdad, o si fue una apariencia que evitó el conflicto para no incomodar. Y si tu deseo es amar como Dios ama, entonces recuerda que a veces el acto más misericordioso que puedes realizar es decir: esto está mal, este camino no honra a Dios, no puedo aprobar lo que destruye. Porque ese amor que incomoda al principio es el mismo que puede salvar una vida entera. Y eso es lo que realmente importa. Hay cadenas que no suenan, hay prisiones que no tienen barrotes, pero aprietan el alma con la misma intensidad. Y una de las más peligrosas es la que se disfraza de dependencia emocional, de afecto mal entendido, de supuesta necesidad. Porque no todo el que dice te necesito está pidiendo ayuda. Algunos están ejerciendo dominio, algunos están tendiendo redes invisibles para envolver tu voluntad, tu tiempo, tu energía, hasta hacerte perder la conciencia de ti mismo. Y lo más alarmante es que muchos lo logran no con gritos, no con amenazas, sino con caricias, con halagos, con súplicas, con frases que despiertan tu culpa, que activan tu deseo de ser útil, de no fallar. Esa es la manipulación disfrazada de necesidad. Y es una de las armas más efectivas del enemigo para desgastar a los hijos de Dios. La palabra nos revela que el enemigo no siempre entra como león rugiente. A veces se presenta como ángel de luz, no siempre golpea, a veces persuade, no siempre asusta, a veces convence. En 2 Corintios 11:14 está escrito: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este principio no se limita al plano espiritual invisible. Se refleja en relaciones, vínculos, conversaciones que aparentan ser inocentes, pero llevan dentro una carga invisible que oprime. Porque hay personas que no buscan caminar contigo, buscan que cargues con ellos. Y si no estás atento, terminas entregando tu fuerza interior a quien solo sabe extraerla. La manipulación espiritual no siempre se manifiesta con palabras evidentes. Muchas veces opera desde las omisiones, desde los silencios estratégicos, desde los gestos que insinúan decepción si no haces lo que esperan. El enemigo sabe que hay corazones sensibles que se sienten responsables por el dolor ajeno. Y por eso, su estrategia no es el ataque, sino el chantaje emocional. Hacernos creer que si no estamos disponibles, estamos fallando. Que si no respondemos, estamos siendo crueles. Que si no cedemos, estamos traicionando nuestra fe. Pero ninguna de esas voces proviene de Dios. Porque el Espíritu Santo guía, pero no manipula. El Espíritu Santo invita, pero no presiona. El Espíritu Santo convence, pero no somete. En Proverbios 29:25 se nos advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Este temor del hombre es precisamente lo que abre la puerta a la manipulación. El temor a quedar mal, el temor a ser malinterpretado, el temor a perder el aprecio de alguien. Ese miedo se convierte en un lazo
no uno físico, sino espiritual. Y ese lazo se tensa cada vez que cedes por presión, no por convicción. Cada vez que haces lo que otro desea, aunque en tu interior sabes que no es lo que Dios te está guiando a hacer. Cada vez que permites que una emoción ajena dirija tu obediencia, estás caminando hacia la sumisión emocional, no hacia la obediencia espiritual. En la Escritura encontramos momentos donde la aparente necesidad no era más que una prueba. En Mateo 16, cuando Pedro intenta disuadir a Jesús de ir a la cruz, lo hace desde una aparente preocupación. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero la respuesta de Jesús es firme. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque detrás de esa frase amable había un intento de desviar el propósito. No todo el que dice pienso en ti está buscando tu bien. No todo el que dice me haces falta está valorando tu llamado. Algunos simplemente no soportan que dejes de girar alrededor de sus emociones. El amor verdadero no oprime. El amor que viene de Dios no exige sacrificios innecesarios. En 1 Corintios 13, Pablo nos dice que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pero cuando alguien constantemente exige que estés disponible, que hagas más, que entregues más, que te sacrifiques por encima de tus fuerzas, no está amando, está controlando. Y si tú respondes a esa presión solo por no sentir culpa, entonces ya no estás obrando por amor, sino por temor. Y todo lo que se hace desde el temor no lleva fruto en el reino. Dios no te ha llamado a vivir bajo el peso de expectativas humanas disfrazadas de afecto. No te ha llamado a responder a toda demanda emocional que se presenta como urgente. En Lucas 4, cuando las multitudes buscaban a Jesús para que no se fuera, Él respondió: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. No se dejó atrapar por la necesidad ajena, por legítima que pareciera. Su misión estaba por encima de los sentimientos de quienes deseaban retenerlo. Su corazón era compasivo, pero su obediencia era radical. Hay quienes, sin darte cuenta, han convertido tu compasión en una cuerda que usan para mantenerte atado a su drama. Saben qué decir, saben cuándo acercarse, saben cómo girar la conversación para que termines sintiéndote culpable si no haces lo que quieren. Es un patrón espiritual, no solo psicológico. Es un terreno donde el enemigo opera porque sabe que cuando actúas por culpa, dejas de actuar por revelación. Y un corazón culpable es un terreno fértil para la confusión. Por eso, Dios quiere abrir tus ojos, porque no puedes seguir llamando necesidad a lo que en realidad es manipulación. Hay una diferencia entre cargar con alguien y cargar a alguien. Jesús nos llama a llevar los unos las cargas de los otros, pero no a sustituir la responsabilidad ajena. En Gálatas 6:5 está escrito: cada uno llevará su propia carga. Esto significa que hay límites divinos, que ayudar no es lo mismo que absorber, que amar no es lo mismo que permitir, y que aunque estamos llamados a servir, no estamos llamados a ser salvadores emocionales. Esa función solo le pertenece a Cristo. Cuando alguien se acostumbra a que siempre estés ahí, disponible, sin límites, sin pausa, sin discernimiento, deja de verte como una persona guiada por Dios y comienza a verte como una extensión de su necesidad. Y tú comienzas a ser una fuente de acceso, no una expresión del Espíritu. Por eso es fundamental que revises con honestidad desde qué lugar estás dando. ¿Es obediencia o es adicción a la aprobación? ¿Es servicio o es una forma de evitar el rechazo? ¿Es amor o es dependencia emocional? En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación también alcanza las relaciones.
También exige discernimiento sobre a quién estás permitiendo influenciar tu ánimo, tu rutina, tus decisiones. La manipulación disfrazada de necesidad solo es eficaz donde no hay claridad de propósito. Pero cuando sabes quién eres, para qué fuiste llamado y a qué voz debes responder, toda otra voz pierde su poder. La falsa necesidad se revela cuando dices no, porque quien te valora de verdad respeta tus límites, pero quien te usa se incomoda cuando dejas de ceder, y en ese momento se quita la máscara. Por eso es necesario pasar por ese umbral, porque mientras todo sea así, mientras todo sea entrega, mientras todo sea disponibilidad sin dirección, no verás la verdadera intención del otro. Solo cuando marcas una línea, cuando detienes la dinámica, cuando decides priorizar tu comunión con Dios por encima de la comodidad ajena, entonces el disfraz cae y ves con claridad si estás tratando con alguien que necesita amor o que busca control. No fuiste llamado a ser muleta de nadie, fuiste llamado a ser testigo del poder de Dios, y ese testimonio solo se sostiene desde la libertad, no desde la culpa, no desde la obligación, no desde la manipulación emocional que se viste de necesidad urgente. En 2 Timoteo 1:7, Pablo recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio también se manifiesta en tus vínculos. También se expresa cuando decides con quién compartes tu energía, tu tiempo, tu atención. Dios no es un Dios de confusión. Y cada vez que alguien logra manipular tus decisiones desde la emoción, estás entregando tu paz en manos ajenas. Y la paz no se negocia, se preserva, se guarda como un tesoro. Filipenses 4:7 lo declara: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz requiere que tomes decisiones que otros no entenderán, decisiones que cortan la cadena invisible de la manipulación disfrazada de afecto. El reino de Dios no se establece sobre vínculos emocionales disfuncionales. Se establece sobre la verdad, la libertad, el amor maduro. Y ese amor no asfixia. Ese amor no exige todo a cambio de nada. Ese amor no se activa solo cuando tú te niegas a ti mismo. Ese amor no necesita chantaje para manifestarse. Si alguien solo se acerca cuando necesitas, si solo valora tu presencia cuando haces lo que quiere, si te hace sentir culpable por no estar disponible a cada instante, esa relación no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Dios quiere que aprendas a decir no sin culpa, a discernir entre lo que es urgente para el hombre y lo que es importante para el cielo, a liberarte del ciclo de demandas afectivas que no nacen de la necesidad real, sino de la inmadurez emocional, a reconocer que no todo el que pide está listo para recibir y que no todo el que clama ayuda busca transformación. Algunos solo quieren compañía en su estancamiento, y tú no fuiste llamado a hundirte con nadie, fuiste llamado a levantar. Pero para levantar a otros necesitas tener los pies firmes sobre la roca. El Espíritu de Dios no te empuja al desgaste, te guía al equilibrio. A veces la voz de Dios se manifiesta como una instrucción clara: detente, este no es tu peso, esta no es tu carga, esta no es tu lucha, y necesitas escucharla. Porque mientras sigas movido por la emoción y no por el Espíritu, terminarás dando donde no hay terreno fértil, invirtiendo donde no hay transformación, sembrando donde no hay honra. Pero cuando decides cerrar ese ciclo, cuando le entregas a Dios la necesidad del otro y dejas de querer ser la respuesta que solo el cielo puede dar, entonces recuperas tu libertad. Y en esa libertad floreces. Porque no hay fruto duradero en una tierra donde todo lo que das es absorbido sin propósito. Dios no bendice el agotamiento que nace de la manipulación. Él bendice la entrega que nace de la obediencia. Y si de verdad quieres caminar en su voluntad, entonces no temas desatarte de quienes usan el disfraz de la necesidad para retenerte. Porque cuando das desde el Espíritu, el fruto permanece.
Pero cuando das desde la presión, solo cosechas vacío. Este es el momento para volver al diseño de Dios, para reconocer que tu corazón no fue creado para ser moneda emocional de nadie. Tu alma no fue diseñada para ser moldeada por demandas humanas. Tu tiempo, tu energía, tu vida le pertenecen al Rey, y Él no comparte su trono con ningún manipulador, por muy sutil que sea su voz. Hay una forma de desgaste que no se nota al principio. No grita, no se impone, no tiene señales externas claras, pero se instala, silencioso, profundo, progresivo. Es ese agotamiento que nace de vivir siempre disponible, de sostener relaciones que no edifican, de cumplir expectativas que Dios nunca puso sobre tus hombros. Se manifiesta en la falta de gozo al servir, en la sensación de cansancio que no se resuelve con descanso físico, en la pérdida de claridad espiritual. Es el tipo de desgaste que ocurre cuando tu alma sigue dando aunque ya no tenga reservas, y no porque seas débil, sino porque llevas tiempo sembrando en tierras que solo exigen, pero no transforman. La Escritura nos advierte sobre esto. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pero ese bien debe estar alineado a la voluntad de Dios. Porque si haces el bien fuera del propósito, fuera del tiempo, fuera del discernimiento, terminarás agotado antes de ver fruto. El desgaste invisible es el resultado de muchas pequeñas concesiones. Un sí dicho por compromiso, un consejo dado por presión, un tiempo cedido por temor. Y cuando sumas cada gesto, cada acción fuera de la dirección divina, descubres que has sembrado más en la carne que en el espíritu. El alma se fatiga cuando se obliga a hacer lo que el espíritu no pidió. Se fatiga cuando se entrega por obligación, cuando se siente responsable de sanar, de sostener, de resolver. Pero esa no es tu función. En Isaías 40:29 está escrito: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esa promesa no es para quienes siguen cediendo por temor, sino para quienes se vacían obedeciendo la voz de Dios. Porque el cielo no respalda el activismo emocional. El cielo respalda la obediencia. El desgaste invisible también afecta tu percepción. Empiezas a confundir cansancio con desánimo, obligación con amor, rutina con propósito. Comienzas a moverte por inercia, creyendo que estás siendo fiel, cuando en realidad estás acumulando fatiga espiritual. Y ese estado te vuelve vulnerable a la ofensa, a la frustración, al resentimiento. Pierdes sensibilidad a la voz de Dios porque tu interior está saturado de voces ajenas. Y en ese punto, lo más urgente no es seguir, sino detenerse, volver a la fuente. En Jeremías 6:16 el Señor dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ese descanso no viene por hacer menos, sino por hacer lo correcto, por poner cada entrega bajo la luz del Espíritu, porque no se trata de ser buena con todos, sino de ser fiel a uno. Y cuando haces eso, el alma se alinea, el desgaste se rompe y la paz vuelve. Porque allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El amor verdadero no es pasivo, no se acomoda, no se resigna, no se diluye por temor a perder aceptación. El amor que proviene de Dios lleva consigo una claridad que incomoda y una fuerza que transforma. No sostiene lo que Dios quiere remover, no prolonga lo que Dios ya ha cerrado, no llama vínculo santo a lo que ya fue desalineado por el orgullo, el control o el pecado. Amar como Dios ama es saber cuándo hablar, cuándo callar y también cuándo retirarse. Porque hay batallas que no se ganan desde la insistencia, sino desde la separación. En 1 Samuel 15, el profeta Samuel llora por Saúl, pero Dios le dice:
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? El dolor de Samuel era legítimo, pero el tiempo de insistencia había terminado. Cuando Dios se aparta de algo, quedarse ahí por compasión humana se convierte en desobediencia espiritual. Amar a Saúl no justificaba permanecer atado a su caída. Hay relaciones que necesitan ser entregadas, no forzadas. Hay situaciones que no requieren más diálogo, sino una decisión firme que honre la dirección del cielo. Jesús mismo en varias ocasiones se retiró. Cuando percibió que las intenciones del corazón de muchos no eran puras, no buscó complacerlos ni convencerlos. En Juan 6, luego de un discurso que incomodó a la multitud, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Jesús no los detuvo, no trató de suavizar sus palabras para evitar que se ofendieran. Miró a los 12 y les preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Ese es el nivel de libertad con el que amó. Amó sin retener por obligación. Amó sin manipular con culpa. Amó sin sacrificar la verdad para conservar multitudes. Porque el amor que confronta también da libertad para marcharse. En Proverbios 27, 5 o 6 está escrito: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. No hay contradicción entre amor y corrección. Lo que hay es una generación confundida que ha aprendido a asociar el amor con validación continua. Pero Dios no nos llama a validar lo inválido, nos llama a restaurar lo quebrado. Y eso muchas veces comienza con una palabra firme o con una retirada oportuna. El amor que sana no perpetúa dinámicas tóxicas. El amor que sana sabe cortar el acceso cuando el corazón del otro ya no responde a la verdad. En Mateo 10:14, Jesús instruyó a sus discípulos que si no eran recibidos en una casa o ciudad, sacudieran el polvo de sus pies y siguieran adelante. No dijo que insistieran, no dijo que rogaran, no dijo que esperaran más tiempo. Les enseñó que la honra no se mendiga, que la verdad no se implora, que el amor no se obliga. El acto de retirarse no era una señal de fracaso, sino de obediencia. Hay un momento en el que la gracia se sigue ofreciendo, pero desde la distancia, porque la cercanía sin receptividad produce desgaste, no redención. En el corazón de Dios hay misericordia sin medida, pero también hay orden, y ese orden nos llama a discernir cuándo hemos dado lo suficiente, cuándo la semilla ya fue sembrada, cuándo el Espíritu Santo ha hecho su parte a través de nosotros y ahora nos toca soltar. Porque el amor no siempre actúa permaneciendo. A veces el acto más redentor es marcharse, no para abandonar, sino para liberar, no para castigar, sino para proteger el propósito, no para rechazar, sino para dejar espacio a la obra del Espíritu en el silencio. La enseñanza de Pablo en Romanos 16:17 es directa. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Apartarse no es falta de amor, es una señal de madurez espiritual, porque seguir unido a quien sabotea la verdad es poner en riesgo el diseño que Dios trazó para tu vida. Y el amor maduro no se define por cuánto soportas, sino por cuánto estás dispuesto a preservar la verdad, incluso si eso implica distancia. Hay momentos en los que tu presencia ya no edifica, en los que tus palabras ya no penetran, en los que tu esfuerzo deja de ser siembra y comienza a ser obstinación. Y si no escuchas la voz de Dios en esos momentos, corres el riesgo de convertir tu compasión en un obstáculo, porque el amor no solo edifica al otro, también debe guardarte a ti. No puedes seguir expuesto a un entorno que apaga tu luz, debilita tu fe o consume tu paz, todo en nombre de una bondad que ya no da fruto. El verdadero amor no es aquel que insiste hasta el desgaste, sino aquel que reconoce que Dios puede continuar la obra sin tu presencia, porque el protagonista de la transformación nunca fuiste tú, fuiste solo un canal.
Y cuando el canal ha cumplido su propósito, el amor madura lo suficiente para dar un paso atrás y dejar que el Espíritu complete lo que tú ya no puedes alcanzar. Quedarse donde el Espíritu dijo basta es rebelión con apariencia de bondad. Es amor sin discernimiento. Es entrega sin dirección. Y esa entrega, aunque parezca noble, terminará en ruina interior. Dios no te llamó a ser mártir de vínculos que ignoran la verdad. Te llamó a reflejar su carácter. Y ese carácter también incluye saber decir hasta aquí. Porque cuando sabes retirarte a tiempo, no estás fallando al amor. Estás honrando al Dios que define cuándo una etapa debe concluir. Y esa obediencia también es amor. El más puro, el más firme, el más sanador. La verdad más liberadora no es que puedes decir que no, sino que no tienes que cargar lo que Dios nunca puso en tus manos. No fuiste llamada a sostener el mundo emocional de otros. No fuiste diseñada para ser el pilar de cada relación rota, ni el consuelo inagotable de quienes no quieren cambiar. Hay una santidad que no grita, pero protege. Un amor que no complace, pero restaura. Una autoridad que no se impone, pero sabe cuándo retirarse. Y esa es la identidad que el cielo quiere devolver a tu corazón. Dios no te está llamando a endurecerte, sino a purificar tu entrega. No quiere que dejes de amar, quiere que aprendas a amar desde la verdad. Porque cuando tu alma está libre del peso de las expectativas humanas, puedes finalmente caminar liviana, enfocada, despierta a lo que realmente importa. Es en esa libertad donde tu bondad deja de ser una debilidad y se convierte en una fuerza dirigida por el Espíritu. No se trata de ser menos buena, se trata de ser guiada, de aprender a discernir cuando tu presencia edifica y cuando tu ausencia permite que Dios haga lo que tú no puedes. El verdadero fruto no nace del esfuerzo sin dirección, sino de una obediencia sin distracción. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera revolución. Cuando una hija de Dios aprende que su mayor acto de amor es obedecer sin culpa lo que el cielo le dice en secreto. Esa es la bondad que transforma.